Doctrina profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Así llegamos a Doctrina Profunda el día de hoy. Y bueno, ¿qué tendremos el día de hoy? Estaremos continuando con nuestra enseñanza tocante al Espíritu Santo de Dios. No podemos hacer un resumen porque sería muy largo, pero hemos comenzado desde el Génesis, viendo algunas, además, entre tanto, viendo algunas características del Espíritu Santo, que se entristece, nos revela, elige, consuela, habla, conoce las cosas, ayuda, enseña, guía, inspira, testifica, advierte, ordena, hace su obra, si se lo permitimos, se enoja, etc. Hemos visto el derramamiento del Espíritu Santo desde el principio, allí en los elegidos con Moisés, en los 70, digamos. Luego hemos visto toda la obra del Espíritu Santo a través de los jueces, en Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón. También vimos el derramamiento de Dios en Saúl y cómo luego el Espíritu Santo se aleja de él. Vimos en David, en Saúl también. Vimos cómo lo atormentaba un espíritu malo, particularmente a Saúl. Y luego vimos el derramamiento a todos. Esto ocurre con Samuel, cuando Saúl manda mensajeros a Ramá, 3 grupos de mensajeros, y todos son tocados por Dios, por el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que David luego profetiza. Esto ocurre allí en Ramá. También el mismo Saúl es tocado por Dios. Luego hemos visto a David como profeta, lo de Elías, lo de Eliseo, y es un poco largo, por lo cual no voy a seguir todo el resumen, pero para situarlos en donde estamos. Luego, entonces, seguimos viendo cómo el Espíritu Santo se manifiesta en los hombres, en Isaías, en Ezequiel. Hemos visto incluso en algunos pasajes de Nehemías, Proverbios, Salmos, toda la obra del Espíritu Santo desde el principio hasta el fin. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Ezequiel. Dios comienza a hablar porque hay personas que creen que el Espíritu Santo aparece en el Nuevo Testamento. Lo único que conocen del Espíritu Santo es Pentecostés y creen que ese es el derramamiento. Esto no es así. Esta es una gran equivocación. El Espíritu Santo estuvo presente siempre. Hubo derramamientos del Espíritu Santo, como habíamos visto algunos. Luego pueden escuchar todos los estudios pasados. Y Dios haciendo una obra tremenda en reyes, en profetas, en hombres elegidos para un plan, etc. Y adelantando lo que iba a ser en un futuro no muy lejano. Entonces Dios da una promesa ya de cambio. Dios dice que Él quería que el hombre cambie. Promesa de cambio en el espíritu. Dice Ezequiel 11:19, les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y les quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Por qué da esta promesa a Dios? Porque Dios le había mostrado al hombre que si ellos no cambiaban, era muy difícil que venga la presencia de Dios y que vengan bendiciones duraderas. Entonces Dios le dice, les muestra que deben quitar el pecado para que venga el Espíritu Santo. Dios ya le dio una promesa, pero era solo una promesa. Luego Dios en Ezequiel 18:31 le dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice. Entonces, Dios lo que está diciendo es, tienen que quitar, aléjense de todas las transgresiones, quiten el pecado
y va a venir un corazón y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El hombre ya entendió esto, pero no lo podía hacer. Dios les había prometido que lo iba a hacer en Ezequiel 11:19, pero Dios en Ezequiel 36:26 les dice, ¿saben qué? Como veo que ustedes no van a poder hacerlo, yo lo voy a hacer a través de mi espíritu, porque veo que esto está lejos de su capacidad, por cuanto se han alejado mucho y su corazón se ha pervertido, les cuesta. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios le vuelve a repetir la promesa, y esta vez en Ezequiel 36:27, en el versículo siguiente le dice, lo haré de esta manera. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice, les voy a poner el Espíritu Santo adentro de ustedes. De esa manera los voy a ayudar a cambiar de corazón y a alejarse de todas las transgresiones. Ustedes van a pedir perdón, pero después van a volver a pecar. Pero si piden perdón y viene mi Espíritu, Él los va a ayudar. Entonces vemos que lo que Cristo anunciaba en el Nuevo Testamento, ya esto estaba anunciado a lo largo del Antiguo Testamento, y muchos hombres lo podían vivir y disfrutar, como vimos algunos casos. Entonces, Dios después le muestra una visión a este mismo varón Ezequiel, y le dice, ¿sabes qué, Ezequiel? ¿Sabes cómo es esto? Como un valle de huesos, de muertos. La gente está ahí, pero están muertos, no tienen vida espiritual. Esto es en Ezequiel 37:1, yo lo voy a leer un poco rápido, porque es una enseñanza. Luego ustedes lo leen pausadamente para entender muy claramente todo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Comienza diciendo Ezequiel 37:1. Luego dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esto es lo que le pasó a Ezequiel en el capítulo 37 del 1 al verso 10. Entonces Dios le permite que él vea el estado espiritual del pueblo de Dios, y dice que eran huesos, pero Dios dijo, ¿sabes qué? Los voy a unir, los voy a reconstruir. Y además, no solo los voy a poner en bienestar, sino que les voy a poner mi espíritu en ellos para que tengan verdadera vida. Y dice, luego al final le dice, espíritu sopla de los cuatro vientos, y dice que estos que estaban muertos tuvieron vida. Entonces, ocurrió así, se pusieron de pie, pero finaliza diciendo, un gran ejército en extremo. ¿Qué nos dice esto? Dios promete vida verdadera, la vida será generalizada para todo su pueblo y habrá un plan. Porque dice que era un ejército, no es que vivieron para estar sentados o compartiendo alguna comida. Había un plan. El plan implicaba entonces que era un plan de batalla, era un plan realmente, era un plan de batalla, era un plan de guerra. Así dice la Escritura. El plan realmente era un plan de guerra. Entonces, dice la Escritura, un ejército grande en extremo. Por lo cual, cuando Dios te llama y pone su espíritu, te alista para un plan.
Dice la Escritura que Dios confirmaba con señales y prodigios la predicación de los primeros creyentes. Entonces Dios le vuelve a prometer a Ezequiel en el verso 39-29 y le dice que va a derramar su espíritu. Así le dice, lo voy a derramar. Dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Cuando lees casa de Israel, es el pueblo de Dios, no Israel el pueblo. Israel es un Israel espiritual, es pueblo de Dios. Entonces Dios promete a su pueblo que va a derramar su espíritu. ¿Pero cómo lo va a derramar? Joel 2:28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos sueños soñarán, vuestros jóvenes verán visiones. Entonces Dios dice, voy a derramar mi espíritu, pero será indiscriminadamente sobre todos, grandes, pequeños, jóvenes, ancianos, mujeres, varones. Habrá un gran derramamiento del espíritu. Pero le dice luego, aún sobre los que están desfavorecidos y oprimidos también me los voy a derramar. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Quiere decir la gente que estaba en esclavitud, la gente que estaba en situaciones adversas. El que hoy está esclavo de una adicción, el que está esclavo de una situación económica, problemas familiares, etc. Dice Dios, voy a derramar para ayudarlos también a que salgan de esa situación, para bendecirlos. No porque sean siervos, no porque no tengan recursos o estén menos favorecidos, los voy a dejar a un lado. Voy a derramar el espíritu sobre todos. ¿Y qué pasará luego? ¿Qué pasará luego que derrame Dios el espíritu? Luego hay que mantenerlo. El primer derramamiento es general. Luego es como que nos da la semilla. Y ahora uno tiene que regarla, cultivarla, cuidarla, aprender de la palabra, andar en sana doctrina, hacer la voluntad de Dios en obediencia, en fe. Dios luego dice, les revela que a pesar de que va a haber un derramamiento, dice Dios, siempre actuó mi espíritu, les dice. En Miqueas 2:7, tú que te dices casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Dice Dios, tú que dices casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Dice Dios. Tú te haces preguntas y yo te pregunto también. El espíritu siempre estuvo. ¿Con qué partió las aguas del Mar Rojo Moisés? ¿Quién inspiró a Elías, a Eliseo, a Isaías, a Elías, a tantos hombres de Dios, al mismísimo David, a Samuel? ¿Quién llamó? ¿Quién les habló? ¿Quién los fortaleció? ¿Quién les dio visiones a Daniel? Fue el Espíritu, el mismo Espíritu, que siempre operó. Pero dice la palabra, mi Espíritu hacen bien, mi palabra hace bien a los que caminan rectamente. Ahora, los que caminan fuera no van a sentir ni van a recibir ningún Espíritu de Dios. De hecho, hoy no es una persona que está en un baile y comienza a hablar en nuevas lenguas, o una persona que está haciendo pecado. No es tocada por el Espíritu ni bautizada, sino Dios está hablando de que va a venir una gran cantidad de gente que se va a acercar a su presencia queriendo buscarle, y sobre ellos va a derramar el Espíritu, sobre los que le buscan. Me hallan los que temprano me buscan, dice la Escritura. Entonces Dios dice, mi espíritu siempre se movió, en Miqueas 2:7. Dice, en Miqueas 3:8, revela cómo va a ser derramado el Espíritu, cuál va a ser la forma. Mas yo estoy lleno, dice, de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Bueno, hay gente que se ofende cuando le denuncian su pecado, ¿no? Miqueas dijo, a mí no me importa, porque también criticaban a Miqueas, porque denunciaba la rebelión y el pecado. Y dice la Escritura, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Esta es la forma, la llenura. Quiere decir que vendrá paulatinamente, como si nosotros fuésemos vasijas y Él va a ir derramando hasta lograr llenarla. Una vez que se llena, a veces se satura, la gente habla en lengua, se cae y todo, pero después el Espíritu se va vaciando. No porque el Espíritu se pierda,
sino porque nosotros a medida que andamos perdemos comunión, cometemos pecados, y si no mantenemos nuestra copa, nuestro vaso limpio, tarde o temprano contristamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a menguar la influencia de Él en nuestras vidas y luego terminamos siendo personas religiosas o normales, nada más. Pero dice la Escritura que vendrá en forma de llenura. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, dijo Miqueas 3:8. También la Escritura nos habla de que cuando Dios derrame su Espíritu, va a ser una señal. Con Cristo derramó el Espíritu, hubo un gran derramamiento. Pero será una señal de un pacto, Ageo 2:5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Ageo estaba viendo lo que iba a ocurrir en un futuro. Haré un nuevo pacto, así como cuando saliste de Egipto y mi Espíritu hizo muchas obras, el que hizo caer maná del cielo fue el Espíritu de Dios. La columna de fuego, de nube, etc. Entonces dice, así mi pacto estará en medio de vosotros, no temáis. Así mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Cuando habla del Espíritu, habla de la presencia de Dios que va a venir, que va a ser un pacto nuevo, como dijo el Señor. Tomad, bebed, esta es mi sangre, un nuevo pacto, esta es mi carne, un nuevo pacto. Entonces, se va a sellar ese pacto a través de la presencia del Espíritu. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, ahora mi Espíritu, dice, estará en medio de vosotros, no temáis. Así estará, así como estuve en medio de ustedes en el desierto, así estaré hoy en la gente que me busca y que me acepta y que cree en mí. Ya Dios iba revelando toda la obra del Espíritu, cómo iba a ser. Todavía ni siquiera entramos al Nuevo Testamento. Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, el Señor, además del derramamiento, dice, ustedes cuando reciban el derramamiento del Espíritu, cuando Dios haga el pacto nuevo, van a tener una fuerza y una fortaleza que no va a ser fuerza de hombre, no va a ser ejército, recursos humanos. No vas a dejar las drogas, el alcohol o arreglar tu matrimonio por tu inteligencia, porque solo hayas venido a la iglesia y tengas algunos versículos. Lo hará mi espíritu, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Para eso viene, para ayudarte a vencer en lo que antes no podíamos vencer. Ya Dios va mostrando incluso cómo va a actuar el Espíritu. Luego, Zacarías 7:12 nos revela que el Espíritu siempre estuvo presente en todo. Dice, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley, ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviadas por su Espíritu. Por medio de los profetas primero, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dice, no quisieron oír la ley ni las palabras que Dios enviaba por su Espíritu. Quiere decir, ¿quién enviaba la palabra? Toda la palabra. Hay gente que dice, nosotros somos del Espíritu. ¿Y el Nuevo Testamento quién lo escribió? ¿Fue un invento de la mente de alguien? No, aquí es muy claro. Dice, mi Espíritu les daba esa palabra. Por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos. Anticipa y vuelve a anticipar Dios el derramamiento, pero que traerá sorpresas. ¿Cuáles serán esas sorpresas? Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Zacarías 12:10 dice, el gran derramamiento vendrá cuando muera Cristo en la cruz. Cuando aquel que muera, aquel unigénito que muera, aquel que traspasen, mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces, dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén dones del Espíritu, espíritu de gracia, espíritu de oración. Solo menciona dos, luego se siguen mencionando más dones, pero ya te habla y te dice, vendrá el Espíritu y traerá regalos, dones, cualidades excepcionales
que provocadas por el Espíritu de Dios. Será en ese tiempo, dice, ahí comenzará. Dice, mirarán al que traspasaron, llorarán al unigénito, afligiéndose por él como se aflige, y vuelve a mencionar otra vez unigénito, como a primogénito dice, ¿no? Primero dice unigénito, después primogénito. Entonces, cuando el Señor, la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Zacarías ya estaba anticipando el momento, el lugar y la persona, la cual era la señal de aquel gran derramamiento del Espíritu Santo. Y así, luego se hace un silencio del obrar de Dios y aparece otra vez el Espíritu Santo, pero esta vez aparece en la figura de Cristo. Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre. Dice, antes de que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dios formando un ser en el vientre de María. No nos olvidemos que este pasaje hay que estudiarlo, no lo vamos a estudiar aquí, pero le voy a dar un gran mojón, un gran detalle para los que amen estudiar la palabra. Jesús es figura de Adán. Dice que el primer Adán fue alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. El primer hombre desobedece, por lo cual la desobediencia pasa a todos. El postrer hombre, que es Cristo, obedece, por la cual la obediencia pasa a los demás. El primer hombre es creado por Dios, por su mano. El segundo hombre, que es Cristo, la renovación del hombre, la expresión máxima del hombre, es engendrado por el Espíritu Santo. El primer Adán y el postrer Adán, como dice el apóstol Pablo. Mateo 1:20 también vuelve a relatar, continúa relatando lo mismo, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció a José y le dijo, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vuelve a afirmar esta idea. Luego, la Escritura dice que en Mateo 3:11, cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, cumpliendo la promesa de Zacarías, cumpliendo la promesa de Joel y la promesa dada. Ya se acercaba el momento de un gran derramamiento, porque iba a haber una gran fe de la gente de volver sus ojos a Dios y entrar en el reino de los cielos. Ya estamos entrando a los últimos tramos de nuestra enseñanza del Espíritu Santo. Vamos a dejarlo aquí. Luego retomaremos un poquito un pequeño detalle, no un pequeño, un gran detalle, que es el Espíritu Santo en la niñez de Juan el Bautista, también muy impresionante, pero eso lo haremos en la próxima etapa, por la cual aquí ya vamos viendo los últimos tramos del Antiguo Testamento y la relación del Espíritu Santo, la profecía y cómo iba actuando antes, y qué es lo que se estaba preparando y gestando para Cristo, la aparición de Cristo, y también lo que iba a ocurrir tras su muerte. Hasta aquí nuestro, creo que enseñanza número 5 de Doctrina Profunda acerca del Espíritu Santo de Dios. Nos vamos.